Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Semanario Judicial. La Suprema Corte invalidó disposición de Guerrero que eximía de responsabilidad penal a padres que someten a terapias de conversión a infantes de la diversidad sexual. La primera sala ordenó garantizar la reparación integral del daño a familiares de infante víctima de feminicidio. Advierte ex juez interamericano que no son tiempos fáciles para los derechos humanos ni para el Estado de Derecho. Juez de distrito ordenó aumentar pensión del bienestar a infante con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos, por supuesto, a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana para presentarle, por supuesto, lo más destacado ocurrido durante esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Vámonos con todas las noticias. Esta semana el Pleno estableció diversos criterios y resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Yucatán, Aguascalientes y Guerrero. En este último caso relacionado con las terapias de conversión. Veamos. Esta semana el Pleno de la Corte invalidó que el Código Penal de Guerrero quitara responsabilidad a progenitores o a quienes ejerzan custodia o patria potestad de niñas, niños y adolescentes si les realizaran terapias de conversión. Constituyen un claro límite a la responsabilidad paternal y maternal de los progenitores, ya que su facultad para tomar decisiones en relación con la crianza no justifica el sometimiento deliberado de sus hijos e hijas a intervenciones coercitivas o abusivas que puedan causarles un profundo y duradero sufrimiento físico y emocional. Al resolver otra acción, el Pleno invalidó el artículo 57 del Código Civil de Aguascalientes, que ampliaba el supuesto para reconocer y registrar a un infante por un hombre que no estuviera casado con la progenitora. Violan los derechos a la igualdad y no discriminación y, en consecuencia, a la seguridad jurídica, en tanto que limitan a que el reconocimiento voluntario de un hijo nacido fuera de matrimonio se realice siempre por una mujer madre y por un hombre padre, aunque no estén casados, bajo la presunción de la existencia de un vínculo genético, por lo cual se establece una diferenciación de trato que trasciende a las uniones familiares homoparentales. En otro asunto, declaró inconstitucional que la ley del registro civil de Yucatán prohibiera de forma absoluta el registrar a hijas e hijos con apellidos compuestos o más de 2 apellidos simples de una sola persona. Esto por considerarla desproporcionada y violatoria del derecho fundamental al nombre. También esta semana el Pleno estableció 2 jurisprudencias. Una, que no procede el juicio de amparo contra determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, salvo en casos en los que haya afectación al derecho a un recurso efectivo. La otra, que en las sentencias de amparo en las que se ordena a la autoridad responsable devolver una cantidad de dinero, se declararán cumplidas hasta que se verifique que la persona quejosa recibió los recursos o que están plenamente disponibles para ella. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala determinó que los artículos 36, primer párrafo, y 40, primer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Si bien el derecho a la seguridad social debe sujetarse a las bases mínimas previstas en el artículo 123 constitucional y tratados internacionales suscritos por México, lo cierto es que no existe un modelo único para el establecimiento de los regímenes de seguridad social respectivos. Por ello, siempre que el legislador no viole dichas bases, cuenta con libertad configurativa para regular los sistemas de seguridad social para los diversos sectores de personas que se desprenden del mencionado artículo. En consecuencia, no es posible sostener una diferencia de trato en cuanto al tiempo de espera exigido para las pensiones de viudez y orfandad en la ley del ISFAM en relación con el requisito previsto en la ley del ISSSTE, toda vez que se trata de normas que regulan sistemas de seguridad social diversos, por lo que no es viable concluir que ambas situaciones jurídicas sean comparables,
porque su configuración corresponde a planes de seguridad social distintos y específicos. Por su parte, la primera sala resolvió asuntos relacionados con condonación de créditos fiscales, obligaciones alimentarias, tortura y reparación del daño en casos de feminicidio. Esta semana, la primera sala de la Corte amparó a familiares de una víctima de feminicidio para garantizar su derecho a una reparación integral del daño. Esto en un caso en el que, tras 2 juicios de amparo directo, un hombre fue sentenciado a 50 años de prisión y se le condenó a la reparación del daño material y moral por haber asesinado a una adolescente. Explicó que respecto de las víctimas indirectas del delito del feminicidio, en este caso, es decir, la madre y el padre, no se analizaron de manera conjunta los elementos relativos a la extensión y naturaleza de los daños causados, la posibilidad de rehabilitación, la pérdida de oportunidades, los daños materiales e inmateriales, entre otros. En otro asunto, la sala estableció los parámetros a considerar para resolver denuncias sobre actos de tortura que derivan en aborto forzado de mujeres embarazadas, detenidas o sujetas a proceso penal. Destacó que el aborto forzado, provocado por agentes del Estado mediante la violencia física a una mujer embarazada, detenida o sujeta a proceso penal, es un acto de violencia de género y tortura sexual especialmente grave, por lo que su denuncia en cualquier parte del proceso penal debe ser atendida sin demora por la autoridad judicial. Indicó que, para clarificar la legalidad de las detenciones con un enfoque diferenciado, cuando una mujer embarazada se encuentra detenida o sujeta a proceso penal, es necesario corroborar que, primero, las inspecciones corporales sean realizadas por personal femenino debidamente capacitado, con respeto a la dignidad y privacidad de la mujer y evitando cualquier trato degradante. Segundo, bajo ningún caso se aplique coerción contra las mujeres embarazadas por parir ni durante el parto o el periodo inmediato posterior o que hayan sufrido un aborto. Tercero, que las mujeres detenidas tengan acceso a los medios que les permitan reunirse con sus familiares, recibir asesoramiento jurídico y ser informadas de las reglas que se deben observar en el lugar de la detención. Y cuarto, que se conozca el estado de embarazo al momento de la detención con el fin de saber su situación y necesidades concretas. Al resolver otro asunto, la sala reconoció la constitucionalidad del delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos previsto en el Código Penal para el Estado de Colima. En otro tema, la sala determinó que en materia penal y por regla general, la interrupción de la audiencia de juicio oral por un periodo superior a 10 días hábiles dará lugar a su reposición. También en esta sesión reconoció la validez de la publicación en la página de internet del SAT del nombre, denominación o razón social y clave del RFC de quien se le haya condonado algún crédito fiscal. Al resolver un amparo, determinó que vulnera el derecho a la privacidad de las personas, la facultad de los ministerios públicos locales para requerir, sin autorización judicial previa, información relacionada con el secreto bancario para fines de investigación penal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho reconocieron al exjuez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farhat, participó en la ceremonia de condecoración al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, destacado jurista reconocido por su trayectoria profesional. Así que un aplauso y enhorabuena, doctor Ferrer. Recibo humildemente este reconocimiento, no a mi nombre, sino a nombre de todas las personas juzgadoras de este país que comparten estos principios y valores democráticos basados en la dignidad humana. Muchas gracias. La ministra aplaudió la iniciativa del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte y llamó a hacer frente a la nueva realidad del Poder Judicial. Estamos entrando en una nueva etapa de la historia de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, en la que pareciera que el mérito, el esfuerzo, la preparación y el compromiso con la independencia judicial y la preparación constante no tendrán un rol preponderante como lo tuvieron en el anterior sistema de carrera judicial. Por eso celebro que
que las nuevas generaciones de funcionarios de la Suprema Corte, a las que tocará abrirse camino en este nuevo modelo de poder judicial, tengan como referente y reconozcan la trayectoria de un jurista que encarna las mejores virtudes de la función jurisdiccional. Como bien decía la señora ministra, ustedes son el futuro de México. La esperanza de México está en ustedes. No son tiempos fáciles para los derechos humanos, tampoco para el Estado de Derecho y las democracias de nuestros días. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor lamentó la crisis en la que se encuentran los derechos humanos y la presencia de crimen organizado, corrupción, impunidad en países con debilidad institucional y democrática, como ocurre en México. ¡Qué paradoja! A 80 años de la ONU, vivimos en guerras de todo tipo y en tiempos en que la vigencia de los derechos humanos está en crisis. También abordó asuntos que llegaron a la Corte Interamericana referentes a temas electorales y la jurisprudencia que está por construirse en materia climática. Destacó que hay más de 2.700 litigios climáticos desde 2015, 70% de ellos en Estados Unidos. En el encuentro, las y los asistentes guardaron 1 minuto de silencio por el fallecimiento del ministro Mariano Azuela Huitrón. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Las autoridades de migración deben respetar el principio de inocencia de personas extranjeras que soliciten un documento migratorio, así lo señaló la Suprema Corte. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia, el máximo tribunal destacó la resolución de la primera sala relacionado con el caso de un hombre a quien la autoridad migratoria negó la expedición de su tarjeta de visitante o residente en México por estar sujeto a proceso penal. La sala estableció que es inconstitucional negar la expedición de un documento migratorio a una persona que está sujeta a un proceso penal y aún no se le ha dictado sentencia, ya que se le trata como culpable sin que exista una resolución definitiva que lo declare responsable. Estamos en Semanario Judicial, vámonos rápidamente a una pausa, volvemos. Regresar. Reconocen sentencias de la Suprema Corte que protegen el derecho a una pensión por viudez. La directora de la JUFED reconoció criterios de la segunda sala que protegen el derecho a una pensión por viudez a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. A pesar de la amplia jurisprudencia que la Suprema Corte ha emitido en materia de derechos laborales, el IMSS mantiene disposiciones que limitan el otorgamiento de pensiones, lo cual obliga a las personas solicitantes a judicializar sus casos, señaló la jueza federal Juana Fuentes. Citó como ejemplo los avances jurídicos en casos en los que más de una persona solicita la pensión por viudez de su pareja fallecida, donde se busca proteger a todas las partes sin hacer distinción entre esposa o concubina, atendiendo al principio del interés superior de la infancia cuando existen hijos. La interpretación que hoy toca hacer a la sede jurisdiccional, a la sede judicial, pues es de mayor protección, de mayor interpretación y obviamente lo que nos rige es este principio de realidad. ¿Por qué? Porque incluso, fíjense, otra disposición que también tiene la ley del Seguro Social es que para que se tuviese derecho a la pensión de viudez, se exigía que por lo menos llevaran 1 año de matrimonio. Sostuvo que estos principios permiten reconocer la diversidad de familias que existen. En este sentido, expuso un caso donde se aplicó un criterio progresivo a un joven con discapacidad menor de edad, quien solicitó pensión por orfandad al fallecer sus progenitores y su custodia quedó a cargo de su tío. No obstante, siendo sobrino, cuando comúnmente no es algo que se establezca en la ley claramente dice solo hijos, ¿no? Y en esta interpretación pro persona se llevó a cabo este test y se aplicó una protección, de manera que el menor con discapacidad percibe esta pensión y la va a recibir en tanto existe esa situación de discapacidad, que desafortunadamente en el caso que resolví,
no era una discapacidad que pudiera desaparecer. Destacó además que ha quedado rebasado en sede jurisdiccional la restricción para que hombres viudos tuvieran que demostrar dependencia económica para acceder a la pensión de su esposa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El juzgado primero de distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, concedió un amparo a una madre que, en representación de su hijo con discapacidad severa y permanente, impugnó la negativa de la Secretaría del Bienestar para incrementar el monto de la pensión que recibe y que resulte suficiente para un desarrollo digno y ajustado a los mínimos vitales. En la resolución se ordena a la dependencia que interprete las reglas de operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y lo establecido en la Constitución, para que se garantice un apoyo económico mayor y similar al de las pensiones otorgadas a las personas adultas mayores. El juzgado determinó que las reglas de operación de este programa fueron interpretadas de manera restrictiva sin considerar que el monto establecido de 3,200 pesos bimestrales es un mínimo y no un límite máximo, lo que implicó que se dejara de realizar una interpretación que favoreciera la protección más amplia al destinatario del programa. En la sentencia se ordena aumentar el monto de la pensión para que sea igual o mayor a la que se otorga a los adultos mayores, cuyo pago deberá realizar de manera retroactiva a julio de 2023. Impartidores de justicia reconocieron la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia laboral, sobre todo cuando las implicadas en el conflicto son mujeres. En el mundo del trabajo, las personas juzgadoras tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género para visibilizar aquellos obstáculos que afectan principalmente a las mujeres. Así lo señaló la jueza Alma Rubí Villarreal Reyes, integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, al participar en el seminario en Seguridad Social que organizó la Escuela Federal de Formación Judicial con el apoyo de la Secretaría del Trabajo Federal. Explicó que se ha demostrado históricamente que las mujeres tienen menos oportunidades y más obstáculos, por lo que las autoridades jurisdiccionales deben atender ese contexto desde el momento en que inicia un juicio. Y desde el momento que recibimos la demanda y advertimos que hay alguna discriminación o hay algún acoso, alguna violencia, estamos obligados a aplicar esa perspectiva de género y por lo tanto a evitar la revictimización dependiendo del caso. Estamos obligados a dictar medidas de protección de ser necesario. Y por supuesto que en el dictado de la sentencia todo esto lo tenemos que tener presente. En la inauguración del seminario se destacaron los avances que ha tenido nuestro país en materia de trabajo y seguridad social en los últimos años. El tema de las vacaciones, que pasamos de 6 a 12 días, la actualización de la tabla de enfermedades, la reciente reforma que se tuvo en plataformas digitales, que todavía está consolidándose, y pues latente la que tenemos en marcha, la reforma laboral de la jornada laboral de 40 horas, que también estamos seguros que, si bien va a estar de manera paulatina, pues va a generar también un beneficio a la clase trabajadora. El magistrado de circuito, Juan Manuel Vega, destacó el programa de seguridad social para trabajadoras del hogar que se impulsó a partir de una sentencia de la Suprema Corte, aunque reconoció que todavía es muy bajo el porcentaje de personas inscritas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El colectivo Artículo 41, integrado por juzgadores federales, solicitaron una nueva audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo que celebrará en julio próximo. Esto con el fin de denunciar, indicaron, la grave persecución penal, disciplinaria y política contra personas juzgadoras federales como represalia a decisiones que ha emitido que consideran afectan los intereses del gobierno y por las graves violaciones a derechos humanos y a la democracia registradas durante el proceso electoral judicial. Una de ellas, que los votos no serán contados por los ciudadanos. Recordó que han solicitado a la Comisión ejercer acción de responsabilidad en contra del Estado mexicano por la violación grave y sistemática de derechos humanos y porque la reforma judicial no garantiza la independencia.
Adicionalmente, se violó la suspensión dictada en un juicio de amparo en la que se ordenó que no se extinguieran los fideicomisos del Poder Judicial, lo que violó Nacional Financiera, dejando sin fondos a la Judicatura Federal para indemnizar a los juzgadores que se han separado del cargo. Durante la presentación de una obra, personas juzgadoras explicaron cuáles han sido los obstáculos que han impedido la consolidación del sistema de justicia penal. El sistema penal acusatorio en México enfrenta desafíos importantes por la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia. A lo anterior se suma el reto de transformación judicial que representa la elección de personas juzgadoras. ¿Cómo exigir la eficacia del sistema penal acusatorio si ni siquiera garantizamos la capacitación, el conocimiento de parte de quien lo va a ejercer, de los operadores jurídicos? Qué reto tan grande no solo para el país como tal, para las escuelas de formación judicial, porque evidentemente es más complicado pretender partir de ceros. El problema está desde el principio, ¿saben? En donde en la seguridad pública local, en la seguridad pública federal, ahora hablando de Guardia Nacional, etcétera, y me parece que ahí es donde tendrá que venir la capacitación. Al participar en la presentación virtual del cuaderno de investigación Perspectivas y retos del sistema penal acusatorio, magistrados agregaron las deficiencias en la investigación policíaca, el desconocimiento de la ley, la impunidad y los problemas presupuestales y organizacionales como otros de los obstáculos que impiden que el sistema penal acusatorio cumpla con sus objetivos. La impunidad sigue siendo un problema grave en México, y ya que muchos hechos que se denuncian pues no se investigan adecuadamente y por ello pues no se logra llevar a los responsables a la justicia. Y en esta obra se destacan varios de esos problemas presupuestales, estructurales, organizacionales, culturales, evidentemente propios de las regiones del mundo. Señalaron que ante esta realidad es tarea del Estado garantizar el acceso efectivo a la justicia, vigilar el cumplimiento y la capacitación de los operadores del sistema, y para ello la participación activa de la sociedad es indispensable. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que cuando existe evidencia de que la actora sostuvo una relación afectiva con la persona a quien atribuyó el despido, la autoridad responsable debe juzgar este asunto con perspectiva de género, porque de acuerdo con el artículo 1 constitucional, tratados internacionales y precedentes de la Suprema Corte, el Estado está obligado a proteger el derecho humano a la igualdad y el principio de no discriminación, así como juzgar con perspectiva de género. Por lo que en este tipo de casos es necesario desaparecer cualquier diferenciación motivada por el origen étnico, nacional o social, el género, la edad o estereotipos cuyo efecto sea privar a la persona de un derecho. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 20 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 11 corresponden a las salas de la Corte. De la primera sala se publicaron 10 criterios, 8 jurisprudencias y 2 tesis aisladas, de las cuales destacan una de rubro, interrupción del embarazo. Es inconstitucional el artículo 158, fracción cuarta, última parte del Código Penal de Sinaloa, que establecía que en caso de personas con discapacidad no era necesario su consentimiento para interrumpir un embarazo. Una más sobre derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Su representación jurídica debe ser gratuita. Reconocimiento de la condición de refugiada, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a procedimientos especializados de entrevistas. Secretaría de Hacienda tiene legitimación para promover juicio de amparo en su calidad de víctima en los procedimientos penales instruidos por delitos fiscales, además de 2 tesis aisladas relacionadas con los exámenes previstos en el Protocolo de Estambul. De segunda sala se publicó una jurisprudencia de rubro, competencia para conocer del amparo directo, cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje, que dictó un primer laudo, fue sustituida por una que se encuentra en un distrito judicial distinto. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito, que tuvo conocimiento previo de este asunto.
de Pleno Regional y se publicaron 3 criterios, uno de ellos relacionado con la suspensión provisional contra la orden de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 6 criterios, una jurisprudencia y 5 tesis aisladas sobre temas de constancias de no conciliación prejudicial y sentencia en formato accesible. Y esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó un asunto relacionado con la elección de autoridades en un municipio de Chiapas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Chiapas convocar este año a elecciones extraordinarias en el municipio de Panteló, donde la situación de violencia impidió a los pobladores ejercer su derecho al voto el año pasado. Por unanimidad, las y los magistrados revocaron parcialmente la sentencia de la Sala Regional Jalapa, en la que había avalado el decreto del Congreso local por el cual designó un consejo municipal que estaría en funciones hasta 2027. Determinaron que el nombramiento del Consejo Municipal en Panteló fue adecuado ante la situación de violencia que había en la comunidad. Sin embargo, señalaron que la decisión de dejar los 3 años afecta directamente los derechos políticos de la ciudadanía, ya que durante ese periodo no podrán celebrar elecciones y elegir a sus autoridades o aspirar a un cargo público mediante el voto popular. La segunda razón es que el Consejo es una medida de carácter excepcional y temporal. Su propósito es permitir el regreso a la normalidad democrática, no sustituir de forma indefinida a las autoridades electas. La tercera razón es que fijar una temporalidad de 3 años implica asumir sin evidencia que la inseguridad continuará hasta 2027. También coincido en los efectos propuestos en este proyecto que presenta el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, no solo para garantizar la normalidad democrática en Panteló, Chiapas, mediante la realización de las elecciones extraordinarias este año, sino para salvaguardar que no se repitan las condiciones que impiden que se lleven a cabo. Así, la temporalidad por la cual fue designado el Consejo Municipal de Panteló, Chiapas, quedó sujeta a que se convoque a elecciones extraordinarias durante el presente año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y de esta manera llegamos precisamente al final de este semanario. Soy Oscar González, invitarlo por supuesto a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Y este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte, que en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de las leyes orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimo, de Puertos y orgánica de la Armada de México. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.